El celo de Dios. ¿Qué es? ¿Y por qué las personas reaccionan tan violentamente y con tanto enojo? Dice la Biblia que Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se les cambiaba el dinero a la gente. Al verlos, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura, la Biblia, que dice: me consumirá el celo por tu casa. Juan capítulo 2 del versículo 13 al 17. El celo de Dios es el sentimiento activo que impulsa a una persona a defender ardientemente a la casa de Dios. Ningún servidor de Dios puede ser indiferente cuando se ve amenazada a la casa de Dios. El celo de Dios es bueno y es activado por el Espíritu Santo. Sin embargo, hay que tener cuidado de que en verdad nuestro celo de Dios sea genuino y verdadero, porque hay un celo de Dios que es ciego e irracional, que impulsa a las personas a atacar a la casa de Dios en vez de defenderla. La vida de Pablo ilustra esta verdad para que la podamos entender. Pablo, antes de conocer a Cristo Jesús, perseguía a la iglesia de Cristo, que es la casa del Dios verdadero, porque tenía un gran celo por el pueblo de Dios al que él pertenecía, al pueblo judío. A Pablo lo enceguecían las enseñanzas de su religión y las tradiciones que le fueron enseñadas desde niño, tradiciones que venían desde el tiempo de Moisés. Pablo veía a los cristianos como personas engañadoras que causaban división en su religión y entre su pueblo. Toda la enseñanza y la tradición que Pablo había aprendido, los cristianos la despreciaban y todo ello lo tenían como basura, porque los cristianos apreciaban más las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. ¿Cómo no se iba a enojar Pablo? Así que Pablo odió tan intensamente a los cristianos que quiso acabar con ellos. Cuando los judíos mataron a Esteban a pedradas, dice la Biblia que Pablo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban, que era un cristiano. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y no paró ahí Pablo. Dice la Biblia que Pablo perseguía a la iglesia, a los cristianos, y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres, para mandarlos a la cárcel. Hechos capítulo 8, versículo 3. Y no paró ahí Pablo. Pablo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor Jesucristo. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco, una ciudad que estaba fuera de su país, a buscar a los que seguían el nuevo camino, es decir, al cristianismo, tanto a hombres como a mujeres,
y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo, que es Pablo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Hechos capítulo 9, del 1 al 5. Y este acontecimiento puso fin a ese celo de Dios que tenía Pablo tan equivocado. Y si Jesucristo no se le hubiese manifestado de esta manera a Pablo, él no iba a parar. En su celo por las cosas de Dios y de su religión, lo habrían impulsado a ir hasta las partes más lejanas de la tierra para cometer barbaridades mayores. Con esto podemos entender que hay dos tipos de celos: uno que es genuino, verdadero y santo, y el otro que está muy equivocado y hace mucho daño. Después de esto, Pablo supo diferenciar entre los dos tipos de celos. Y dijo Pablo de sus paisanos, los judíos: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas, los judíos, es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen celo de Dios. Solo que ese deseo de servir a Dios no está basado en el verdadero conocimiento de Dios. Romanos capítulo 10, versículos 1 y 2. Porque los judíos celosos de Dios perseguían a los cristianos de la misma manera que Pablo lo había hecho, por no conocer verdaderamente a Dios. La transformación que ocurrió en Pablo al conocer a Cristo modificó radicalmente la forma de celar a Dios. Ahora Pablo, cuando veía que dividían a la iglesia de Cristo con enseñanzas falsas, dijo: Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. En realidad, no es que haya otro evangelio. Lo que pasa que hay algunos falsos ministros de Dios que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Sepan ustedes esto, hermanos. El evangelio que yo anuncio no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Ustedes habrán oído decir cuál era mi conducta anterior en el judaísmo y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios y procuré destruirla. En el judaísmo yo dejaba atrás a muchos de mis paisanos de mi misma edad,
porque era mucho más celoso en mantener las tradiciones de mis antepasados. Pero Dios, que me escogió antes de nacer y por su gran bondad, me llamó, tuvo a bien hacerme conocer a su Hijo Jesucristo, para que anunciara su evangelio entre los no judíos. Gálatas capítulo 1 del 6 al 16. Para que nuestro celo de Dios sea genuino, verdadero y santo, es tener el deseo de querer quedar bien con Dios y agradar a Dios únicamente. Porque el falso celo de Dios es querer quedar bien con las autoridades religiosas humanas a las que te crees pertenecer. El que busca agradar a las autoridades humanas busca adquirir un prestigio delante de ellas. Por eso Pablo dijo del prestigio que adquirió con las autoridades religiosas con las que quería quedar bien antes de conocer a Cristo Jesús. Pablo dijo: me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan celoso, con ese falso celo de Dios, que perseguía a los de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por basura. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él y encontrarme unido a Él. Filipenses capítulo 3 del 5 al 9. El verdadero celo de Dios es luchar por mantener la integridad y pureza del Evangelio de Cristo, tal y como fue enseñado desde el principio. Por eso Pablo dijo a los Gálatas que los engañaron con falsas enseñanzas. Pablo les dijo: ¿qué pasó con aquella alegría que sentían? Porque el evangelio verdadero produce una alegría muy grande cuando conoces el propósito de Dios para tu vida. Y ahora, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes solamente porque les he dicho la verdad? Esa gente, los que causan divisiones en la iglesia para aprovecharse de ella, tienen mucho interés en ustedes, pero no son buenas sus intenciones. Lo que quieren es apartarlos de nosotros, para que luego ustedes se interesen por ellos. Gálatas capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo Jesús, y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar, y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llega a hablarles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado. Y aceptan de buena gana un espíritu diferente del Espíritu Santo que ya recibieron. Y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Pues bien,
Yo no me siento inferior en nada a esos superapóstoles que vinieron después, porque los falsos ministros de Dios se presentan con grandes señales milagrosas falsas o con un gran conocimiento de la Biblia que impresionan para engañar con eso, y de esta manera introducen sus dañinas ideas. Sigue diciendo Pablo: aunque yo sea torpe en mi modo de hablar, no lo soy en cuanto al conocimiento de Dios. Y esto se los he demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. ¿Será que hice mal en anunciarles el Evangelio de Dios sin cobrarles nada? ¿Humillándome yo para enaltecerlos a ustedes? Les he quitado su dinero a otras iglesias al aceptar que ellos me pagaran para poder servirles a ustedes. Y cuando estando entre ustedes necesité algo, nunca fui una carga para ninguno, pues los hermanos que llegaron de Macedonia me dieron lo que necesitaba. Procuré no ser una carga para ustedes, y así seguiré haciéndolo. Tan seguro estoy de que conozco la verdad de Cristo, como de que nadie me va a quitar este motivo de enorgullecerme de él en toda la región de Acaya. ¿Por qué hablo así? ¿Será porque no los quiero a ustedes? Dios sabe que sí los quiero, pero voy a seguir haciéndolo para no dar oportunidad a esos que andan buscando pretextos para tener un orgullo como el nuestro. Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia, pero habrán de terminar como sus hechos merecen. Segunda de Corintios capítulo 11 del 2 al 15. Porque sin duda alguna Dios conoce las malas intenciones y sus intereses ocultos que tienen los falsos ministros de Dios. El verdadero celo de Dios llevó a Pablo a renunciar a todos sus privilegios y a sufrir adversidades para servir a la iglesia de Cristo. Y de esta manera desenmascarar a los falsos ministros que buscan privilegios y aprovecharse de la iglesia, advirtiendo en todo momento. Pablo dijo: cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Porque los que causan divisiones en la iglesia mutilan el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, arrastrando a los creyentes para que los sigan a ellos en vez de seguir a Cristo. Y por eso la condenación los espera sin remedio.